Bueno, amados, paz y gracia a sus vidas. Una vez más, hoy vamos a continuar con nuestro tema, una fe responsable. Recuerden que hoy vamos a tocar la segunda parte del tema que comenzamos el miércoles anterior. Hoy vamos a continuar hablando sobre el movimiento de las raíces hebreas. ¿Sí? Es uno de los movimientos que hoy han tomado fuerza dentro de las religiones que hoy nosotros conocemos y necesitamos poder comprender cómo desde la escritura refutar dicho movimiento. Entonces, si usted, hermano, que está viendo este video, no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito a que lo haga y que active allí la campanita de notificaciones. Y si usted ve que esta enseñanza, este video es de edificación para su vida, le agradecería mucho que lo pueda compartir. Eso nos ayuda muchísimo. Bueno, espero que todos estén allí cómodos, no se me vayan a dormir. Tomen su Biblia, cuaderno en mano, libreta de apuntes y vamos a entrar, amados hermanos, en materia. Los apóstoles tenían un conocimiento de Jesús al estar con él cuando él ministró físicamente aquí en la tierra. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe algo muy importante que quiero que presten mucha atención aquí, por favor. Quiero que nos remitamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ok. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Presten mucha atención aquí, por favor. Dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Quiero que por favor tomen apunte de eso. A nadie conocemos según la carne. Eso es muy importante. Esas palabras del apóstol Pablo allí son muy importantes, dice Pablo. Y aún, dice Pablo, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sí? Quiero que presten mucha atención a qué es lo que Pablo hace referencia, qué es lo que Pablo indica, qué es lo que el apóstol Pablo enseña cuando dice a nadie conocimos según la carne. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos mirando las cosas que se ven, el mismo Pablo lo dijo, sino las que no se ven. Eso lo dijo Pablo en 2 Corintios 4:18. De modo que ese ya no lo conocemos así. Cuando Pablo dice, ya no lo conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amados hermanos, tenía que ver con la cultura judía de la cual Jesús hacía parte, con obras judías, ¿sí? La implicación, escúcheme bien, la implicación es que el discernimiento espiritual de un creyente es mucho más necesario para la comprensión y para el crecimiento en Cristo que todo lo obtenido a través de la carne, es lo que intenta decir Pablo. ¿A qué hace referencia el apóstol Pablo? A modismos judíos, a guardar el sábado, a guardar las fiestas. ¿Por qué Pablo habla de esto? Porque Jesús nació como judío en un contexto judío. Jesús nace como judío en un contexto judío, lo cual indica que Jesús durante toda su vida vivió como judío, lo cual implica que Jesús guardó el Shabbat, guardó y participó de cada una de las 7 fiestas judías que fueron dadas a Israel para que Israel las festejara. Jesús vivió, repito, como judío. Eso no indica de ninguna manera que porque Jesús haya nacido en un contexto judío,
el judaísmo haya sido traspasado de manera, se me escapa esa palabra, de manera secuencial a los gentiles. Esa transición es la que nos permite a nosotros comprender la diferencia que hay entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia, que yo se los he explicado en muchas ocasiones y esto es un tema que sé que muchos cristianos todavía no entienden. Alguien una vez me dijo, venga, ¿cómo así que el evangelio del reino y el evangelio de la gracia? Muchos cristianos hoy lamentablemente no han logrado comprender la diferencia que hay entre el evangelio del reino, que fue un evangelio, un mensaje, una buena nueva dada a los judíos, y el evangelio de la gracia, que es un mensaje, un evangelio, una buena noticia completamente distinta al evangelio del reino. La comprensión de esa verdad bíblica nos va a nosotros a blindar de cometer errores escatológicos, por ejemplo, con respecto a Mateo capítulo 24, que hoy muchos cristianos evangélicos creen que cuando Jesús dice en Mateo 24, y este evangelio será predicado en todas las naciones, se asume que Jesús está hablando del evangelio de la gracia, pero en ese contexto el evangelio de la gracia ni siquiera había sido revelado. Entiendan y por favor nunca se olviden que el Evangelio de la Gracia, nuestro Señor Jesucristo se lo revela es al apóstol Pablo. En el contexto de Mateo 24, el Evangelio de la Gracia todavía no existía. Jesús hablaba era del Evangelio del Reino, el cual iba a ser predicado a los judíos que iban a estar dispersos en el contexto de Mateo capítulo 24. ¿Y cuál es el contexto de Mateo capítulo 24? La semana 70, que es un tiempo donde la iglesia ya no estará aquí en la tierra. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. A pesar de eso que les acabo de expresar con respecto a las palabras del apóstol Pablo, haciendo referencia a Jesús, el movimiento de las raíces hebreas en cosas de la carne mmm, se sujetan a costumbres y a tradiciones judías que no tienen aplicación, que no tienen por qué ser aplicables en el contexto de la gracia, ¿sí? Que fueron aplicables en el contexto del Antiguo Testamento y que fueron aplicables exactamente a la nación judía, al pueblo de Israel, a la cual le fue entregado dichas costumbres o dichas tradiciones. Pero las tradiciones judías nunca fueron expresadas para que fueran enseñadas a los gentiles, ¿sí? Entonces, el regresar a las enseñanzas de la ley ha sido un problema para el cristianismo. Ese problema no lo ha tenido el cristianismo bíblico hace 10 ni 20 ni hace 100 años. Recuerden que cuando la iglesia primitiva, cuando la iglesia de Cristo se estableció a partir del día de Pentecostés, siempre la iglesia de Cristo fue atacada por dos religiones. Número uno, el judaísmo. El judaísmo quiso penetrar el cristianismo para intentar judaizar la iglesia primitiva. Y número dos, el gnosticismo como la religión más antigua del mundo. Esa es la situación que se presentó en la iglesia en Galacia. Cuando vamos a Gálatas capítulo 2 del versículo 11 al 21, vamos allí por favor. Gálatas 2 del 11 al 21 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, miren lo que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar, para que ustedes vean el ejemplo bíblico, que la cuestión de luchar contra la enseñanza judaizante no es algo nuevo. O sea, ya la iglesia primitiva tenía problemas con eso, ¿sí? Y resulta que aún el mismo apóstol Pedro estaba cayendo en ese error. ¿Por qué Pedro cayó en ese error? Vuelvo y repito, y esto es muy importante que ustedes como cristianos evangélicos puedan tener esto claro, porque esto es fundamento doctrinal para nuestras vidas. ¿Por qué Pedro cayó en ese error? Repito, porque el fundamento de la gracia, el fundamento del evangelio de la gracia dado a los gentiles, no le fue entregado a Pedro.
le fue entregado al apóstol Pablo. De modo que Pedro tuvo un conflicto inicialmente porque a Pedro le costaba entender. Ojo, a Pedro le costaba entender algo que nuestro Señor Jesucristo le había revelado al apóstol Pablo. Por eso usted lee allí en esa carta, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, Pedro había cometido un acto, estaba teniendo una actitud con la iglesia en Galacia y esa actitud era digna de condenación, o sea, Pedro era digno de confrontarlo porque estaba actuando de esa manera. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice Pablo, comía con los gentiles. Pedro no tenía ningún problema, se sentaba a comer con los gentiles. Pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la Oh, por favor, no me activen el micrófono, amados? Ojo, ¿quiénes eran los de la circuncisión en ese contexto? Los judíos, ¿sí? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. O sea, Pedro había tomado una actitud hipócrita, quería quedar bien políticamente, tanto con gentiles y también quería quedar bien con judíos, verso 13. Y en su simulación, o sea, en su actitud hipócrita, era una simulación, dice Pablo, participaban también los otros judíos. De tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ojo con eso, pero cuando vi que ellos como judíos no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ahí es cuando Pablo habla del Evangelio de la gracia. ¿Por qué los judíos no andaban conforme al Evangelio? Porque los judíos, en este contexto, Bernabé y Pedro, creían o se estaban comportando como tales, como judíos que eran. Entonces no estaban caminando conforme al nuevo mensaje, conforme al nuevo evangelio. Porque recuerden, repito, el evangelio del reino era una cosa y el evangelio de la gracia era otra completamente distinta. Y dice Pablo, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué, Pedro, obligas a los gentiles a judaizar? Esa pregunta que Pablo le hace a Pedro es exactamente la misma pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacerle a cualquier amigo, vecino, familiar, compañero, etcétera, etcétera, que hoy haya salido del cristianismo evangélico y que hoy esté profesando el movimiento de las raíces hebreas. Ellos lo que buscan es exactamente lo mismo que estaba intentando hacer Pedro y Bernabé y otros judíos en este contexto: judaizar la iglesia de Cristo, someter la iglesia de Cristo a preceptos, normas y fiestas judías que claramente no aplican bajo el nuevo pacto en el cual la iglesia de Cristo, en el contexto, los gentiles se encontraban, ¿sí? Verso 15 dice, nosotros judíos de nacimiento, Pablo se incluye allí, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ojo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí es donde se tiene que enfocar nuestra confrontación con las raíces hebreas, porque ellos pretenden enseñarle al cristiano evangélico que tienen que llamar a Jesús Yahshua HaMashiach, que no pueden decir paz y gracia, sino que tienen que decir shalom, o sea, tienen que comenzar a aplicar sifonía judía y tienen que aplicar formas lingüísticas y tienen que aplicar parámetros judíos para que supuestamente el cristiano realmente sea acepto delante de Dios. Ese es uno de los grandes problemas, vuelvo y repito, que vivió la iglesia primitiva y que seguimos viviendo hoy, ¿sí? Sino por la fe de Jesucristo, dice Pablo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, nadie puede alcanzar justificación delante del Dios Padre actuando como judío o cumpliendo algún mandamiento o alguna norma o algún modismo judío. Nadie alcanza la justificación por medio de eso. Verso 17 dice Pablo, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces miren cómo el apóstol Pablo deja claro el énfasis sobre la irrelevancia de la ley ya en el contexto de un nuevo pacto. Ojo, ya en el contexto de un nuevo pacto. Quiero que miremos las palabras en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 45 al versículo 47. ¿Por qué vamos a leer este texto? Ojo aquí. Resulta que cuando vos te topás con alguien de las raíces hebreas, que eso es de hecho es un movimiento que no es unísono como tal, ¿no? Algunos creen unas barbaridades, otros creen otras barbaridades completamente distintas. Bien, pero ellos están de acuerdo en algo. Ojo con esto. Ellos están de acuerdo en algo. Ellos dicen que los verdaderos hombres y mujeres que, que creen en Yeshua HaMashiach, por naturaleza divina y espiritual, le van a dar importancia no al Nuevo Testamento, sino que le van a dar importancia a la Torá, ¿sí? Ojo, le van a dar importancia a la Torá. Ellos hacen énfasis, amados hermanos, de que la autoridad para estudiar y aprender la enseñanza correcta es la Torá, no la Biblia en su compendio de 66 libros, ¿sí? Para ese argumento ellos citan Juan capítulo 5 del verso 45 al 47. Miren lo que el texto en Juan 5, 45, 47 dice. Ojo, este texto es el texto que ellos utilizan. Dice así, dice, no penséis, es Jesús hablando, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Espero me estén entendiendo lo que les estoy diciendo. Miren cómo ellos utilizan este texto para decir que el hombre y la mujer que tiene su fe puesta en Yeshua HaMashiach, sí o sí tiene que tener el fundamento es en la Torá, por las palabras que Jesús dijo aquí. Ojo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, ¿sí? Entonces, cuando Jesús está hablando ahí de Moisés, claramente no está hablando como tal literalmente de la persona de Moisés. Cuando Jesús dice quien os acusa Moisés, él está hablando o Jesús está haciendo referencias a la ley mosaica, no está hablando de la persona. Obviamente en ese contexto la persona de Moisés no existía y Moisés tampoco va a dirigir ningún juicio venidero. Entonces Jesús está haciendo referencia es a la ley mosaica. Entonces, por eso ellos se toman de estas palabras para decir que eso que Jesús está diciendo allí es la autoridad que tendría que ser aplicable a todos los hombres en todos los tiempos, en todas las edades, para que todos los hombres fundamenten su fe, su doctrina es en la Torá, porque la Torá es la que va a acusar a todos los hombres.
ahí es donde ellos descontextualizan completamente las palabras de Jesús, porque Jesús en ese contexto no le está hablando a gentiles, Jesús en ese contexto le está hablando a judíos. Ojo, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, está hablando, Jesús le está diciendo, si ustedes creen en la Torá y en lo que la Torá expresó, en lo que Moisés expresó en la Torá, dice el texto, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí es donde ellos tergiversan el texto. Entonces ellos dicen, por eso nadie puede creer verdaderamente a las palabras de Yeshua HaMashiach, porque para que alguien pueda creer en las palabras de Yeshua HaMashiach, primero tiene que tener su fundamento puesto o sacado desde la Torá, ¿sí? Entonces ellos traducen de aquí que Jesús allí está dando relevancia, le está dando importancia a la ley. Cuando lo que Jesús está diciendo es que en la ley, pongan cuidado lo que Jesús está diciendo allí. Jesús allí no le está dando ninguna relevancia a la ley para que fuese aplicada después de él. No, de ninguna manera. Lo que Jesús está diciendo es que en la ley había una promesa que hablaba de él. ¿Sí? Y esta promesa lo pondría a Jesús por encima de Moisés, porque Jesús era el Mesías, ¿sí? El Mesías prometido para Israel. ¿En dónde está ese texto? ¿Cuál era el texto del cual Jesús hablaba? Devolvámonos por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Del versículo 14 al versículo 19 dice el texto. Pongan cuidado aquí. Porque estas naciones que vas a heredar a agorero y adivinos oyen, está hablándole allí Moisés al pueblo de Israel acerca de la tierra que ellos iban a poseer en Canaán. Porque estas naciones que vas a heredar a agorero y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, dice el versículo 15, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿De quién estaba hablando Moisés allí? Del Mesías, estaba hablando de Jesús. Verso 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Estaba hablando de quién? De Jesús. Como tú, y pondré mis palabras en su boca. Entonces allí Jehová le está hablando a Moisés y Moisés le está transmitiendo al pueblo lo que Dios le estaba hablando de él con respecto al profeta que iba posteriormente a venir. Está allí hablando de Jesús. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bien, aquí les voy a hacer un pequeño, aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis para que ustedes tengan en cuenta algo. Las raíces hebreas enseñan que nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe y doctrina en la Torá, ¿cierto? Ok. Eso significa darle relevancia al antiguo pacto. No hablemos del Antiguo Testamento. Darle relevancia al antiguo pacto. Ok. Ustedes recuerdan en la escritura cuando se produce la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En la transfiguración, que es lo que implica que Jesús tomó su forma divina en ese momento, eso es lo que implica la transfiguración para los que de pronto no han entendido o no habían entendido qué es eso de la transfiguración. En ese contexto, en esa escena, Jesús toma la forma divina y en ese momento, en esa escena, aparecen al lado de Jesús Moisés y aparece Elías. Y se escucha una voz del cielo que dice, haciendo referencia a Jesús, y le dice a los discípulos, a él oíd. Cuando los discípulos querían hacer una tienda para Moisés y para Elías, el Padre de los cielos, de alguna manera, eso quedó registrado allí
para que tanto los judíos como nosotros los gentiles podamos comprender la importancia de esa enseñanza que quedó registrada en la Escritura. El Padre dice de los cielos, a él oíd, cuando a Pedro le dio por levantar tiendas para Jesús, otra tienda para Moisés y otra tienda para Elías. En ese contexto dice el Padre, a él oíd, refiriéndose a Jesús. Eso es lo que le da la preeminencia a Jesús por encima de Moisés. Eso es importantísimo entenderlo. Ese texto es muy interesante porque es a Israel a quien está hablando el texto en Deuteronomio. ¿Y qué es lo que le dice? Que vendrá otro profeta quien proclamará mi palabra aún para ustedes. Es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. A él oí, que es la misma palabra, repito, que Dios les dijo en la transfiguración cuando apareció. A él oí. Es lo que le da relevancia a Jesús como el Mesías. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Pongan cuidado a lo que les voy a explicar de este texto, hermanos. Pongan cuidado a lo que les voy a explicar de este texto. Porque ellos utilizan este texto como un fundamento para sostener, ¿no? Ellos forzan el texto para poder sostener su doctrina, su pensamiento errado. Pongan cuidado. Mateo 5 del versículo 17 al 19. Y ojo porque esto es un texto que les puedo asegurar que muchos cristianos hasta hoy todavía no lo han comprendido, de modo que usted hoy puede comprender este texto si no lo había logrado comprender, hermano. Lo leo. Este texto es clave para ese movimiento de las raíces hebreas. Ojo. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Por qué el movimiento de las raíces hebreas utiliza este texto como, como uno de los caballitos de Troya de ellos para fundamentar su posición teológica errada? Entonces ellos dicen, ustedes tienen un problema, ustedes los cristianos evangélicos tienen un problema y el problema que ustedes tienen es que ustedes creen que cuando vino Jesús la ley se acabó. Ustedes creen que Jesús vino a terminar la ley y eso es un gran problema que tienen ustedes. Miren que Jesús dijo exactamente lo contrario a lo que ustedes creen. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, suspender, que es lo que significa la palabra abrogar. Abrogar significa suspender o dejar sin rigor. Entonces lo que Jesús está diciendo allí es, no penséis que he venido para suspender o dejar sin rigor o sin vigor la ley, sino para cumplir. Entonces, los de las raíces hebreas interpretan esto como que Jesús no vino a terminar la ley, sino que él vino a continuar con la ley, y si él vino a continuar con la ley y no vino a que la ley cesara, entonces ellos interpretan esto como que la ley sigue en el tiempo a todas las edades y la ley tendría que aplicar a los gentiles. Dice el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ojo con esto que es muy importante. Mire, aquí les voy a dar dos por uno. Aquí van a matar dos pájaros de un solo tiro. Aquí usted va, con esto que les voy a explicar, ustedes van a aprender a refutar sobre este texto, no solamente las raíces hebreas, sino que también les va a servir para refutar a los adventistas, porque los adventistas del séptimo día también utilizan el mismo texto. Cuando usted le dice a un adventista, ¿ustedes por qué guardan el sábado? El adventista te va a decir es que Jesús nunca terminó con el sábado. Cuando usted le dice a un adventista, ¿por qué vos no comes cerdo? Él te va a decir que los preceptos de la ley que ellos decidieron cumplir nunca cesaron y te van a llevar a este texto. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces ellos te dicen, ojo, espero me estén entendiendo. Entonces ellos te dicen, vení.
¿Vos has visto que ha pasado el cielo y la tierra? No, mire, el cielo y la tierra no ha pasado. O sea que la ley todavía. Faneri, colabórame con el micrófono, mi hermana, por favor, que se te activa. Gracias, muy amable. Acuérdate que estamos grabando, estoy grabando el video. Ok, présteme mucha atención, por favor. Entonces, tanto el adventista como el de las raíces hebreas les va a decir, vengan, ¿ustedes han visto que el cielo ha pasado, la tierra ha pasado? No, no ha pasado. Entonces, ¿cómo vas a creer que la ley cesó? La ley sigue porque ni el cielo y la tierra ha pasado. Jesús lo dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, présteme por favor atención aquí. Tanto los adventistas como los del movimiento de las raíces hebreas interpretan hasta que todo se haya cumplido. Ojo, ellos interpretan hasta que todo se haya cumplido, ellos interpretan ese hasta que todo se haya cumplido como el fin de los tiempos. Y cuando Jesús dijo hasta que todo se haya cumplido, no estaba haciendo referencia al fin de los tiempos. Leo el verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces ahí es donde el del movimiento de las raíces hebreas te saca pecho, ¿no? Te saca pecho y dice, mire lo que el Señor dice ahí. Ustedes enseñan que ya no están bajo la ley. Ustedes van a ser muy pequeños en el reino, pero mire lo grande que vamos a hacer nosotros. Y es exactamente lo mismo que te va a hablar el profesante bueno, de los adventistas del séptimo día. Ojo con esto. La pregunta es, ojo aquí que yo quiero que ustedes entiendan esto para que no se vayan a dar meter los dedos a la boca. Ojo. La pregunta es, Jesús dice en ese texto que la ley tiene vigencia hasta el fin de los tiempos, porque eso es lo que ellos interpretan con ese texto. Pero lo que ustedes se tienen que preguntar y esa pregunta se la tienen que transmitir a ese o a ese, sí, o a esos personajes, es esta la pregunta. O sea que ustedes creen que cuando Jesús está diciendo allí que el cielo y la tierra pasarán, que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que ustedes interpretan que Jesús está diciendo en ese texto que la ley tiene vigencia hasta el fin de los tiempos. Ellos te van a decir que sí. Y la verdad es que Jesús allí no está diciendo eso. Lo que Jesús dice es que la ley, ojo aquí, lo que Jesús está diciendo es que la ley iría hasta que todo se cumpliera. ¿Es correcto? Es lo que el texto está diciendo. La ley iría hasta que todo se cumpliera. Entonces allí es donde surge la otra pregunta importante. ¿Y cuándo pasó esto? ¿Cuándo todo se cumplió? Toda la ley, ojo, entiendan esto por favor. Toda la ley se cumplió con la crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en las mismas palabras de Jesús en la cruz cuando expresó, consumado es. Cuando Jesús dice, consumado es, eso equivale a que su muerte cumplía la ley. Recuerden que la ley no pudo justificar absolutamente a nadie. El único que la cumplió como se tenía que cumplir fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él logró cumplirla, dijo, consumado es. Eso equivale a que su muerte cumplía la ley y que era el final de la ley. Aquí es donde yo quiero aclararles algo para que ni ustedes se vayan a enredar y tampoco se vayan a dejar enredar. Porque aquí surge otra pregunta muy importante. Si la ley terminó, si la ley finalizó con la muerte
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿cuál ley cesó? ¿Cuál ley fue la que cesó? Porque es que ahí es donde hay un problema que nosotros necesitamos tenerlo claro. Me explico. Cuando nosotros, como cristianos evangélicos, como discípulos de Cristo, como cuerpo de Cristo que somos, decimos, ya nosotros no estamos bajo la ley, hay un problema tanto con los del movimiento de las raíces hebreas como con los de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál es el problema? Ellos dicen, venga, o sea que la ley ya no aplica para el nuevo pacto. Entonces, eso es importante entenderlo. Cuando uno como cristiano evangélico, como discípulo de Cristo, como iglesia de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo dice, expresa, profesa, yo ya no estoy bajo la ley, la iglesia ya no está bajo la ley, es importantísimo entender lo que nosotros estamos diciendo. Eso es tener una fe responsable. Porque es muy triste que usted como cristiano exprese que usted no está bajo la ley, pero que cuando alguien lo confronte con esa pregunta y le diga, vení Darwin, yo quiero que me expliques esto, por favor, explícame cómo así, qué querés decir cuando decís que ustedes como cristianos evangélicos, como iglesia de Cristo que están bajo un nuevo pacto, ya no están bajo la ley. O sea que toda la ley fue abrogada, fue abolida, ya la ley no aplica para ninguno de ustedes. Eso es importantísimo tenerlo claro. Pues me explico. Cuando nosotros decimos que ya la ley no aplica para nosotros, que ya nosotros no estamos bajo la ley, tenemos que hacer una resta de los 613 preceptos que contenían la ley mosaica. 613 mandamientos contenía la ley mosaica, incluyendo los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, ¿sí? Los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20 son conocidos en la teología como la ley moral de Dios, que no tiene nada que ver, ojo con esto, que muchos no entienden esto. La ley moral de Dios no tiene nada que ver con leyes ceremoniales, ni con leyes, eh, ni con leyes sobre la comida que los judíos no podían consumir y tampoco tenían que ver con leyes de asepsia que Dios estableció para su pueblo. No, la ley moral no tiene nada que ver con ese tipo de leyes, ¿sí? La ley moral se entiende teológicamente como los 10 mandamientos que están escritos en Éxodo capítulo 20. Entonces, ojo, cuando nosotros decimos que ya no estamos bajo la ley, no estamos diciendo que la ley moral no aplica a nosotros. No estamos diciendo eso. Porque a Jesús le hicieron una pregunta, maestro, dinos cuál es el principal mandamiento de la ley. Y ante esa pregunta, nuestro Señor Jesucristo hace algo muy interesante. Él coge toda la ley moral y la comprime en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple esos dos mandamientos cumple toda la ley moral de Dios. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. ¿Cuál ley es la que no aplica a nosotros? Los 603 preceptos, mandamientos que Dios le entregó al pueblo de Israel. No metamos allí la ley moral de Dios, ¿sí? Entonces quiero que tengan eso claro. Porque la ley, amados hermanos, del Antiguo Testamento se compone de los lineamientos y estatutos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, ¿sí? De hecho, la ley se puede clasificar en tres categorías principales, como ya se lo acabé de expresar. Primero, la ley moral, ¿sí? Que eran reglas como el adulterio, como el robo, que define un comportamiento y las acciones que Dios requiere de cada uno de nosotros, de su pueblo. Segundo, la ley civil. La ley civil, amados hermanos, contenía las restricciones, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, contra entretejer.
dos materiales en un solo tejido o cruzar mulas, cruzar animales, ¿sí? Que fue diseñada para separar a las personas elegidas de Dios del entorno de lo que a ellos los estaba rodeando, que es muy importante. Y número tres, la ley ceremonial que incluye todas las regulaciones que tenían que ver con sacrificios, ¿sí? La cual explica que los israelitas debían hacer, qué era lo que los israelitas debían hacer para mantener una relación espiritual sana y constante con Dios. Entonces, tres puntos importantes con respecto a eso. Pensar que nosotros tenemos que cumplir con los sacrificios de la ley es un error. Y ojo aquí con esto. Dos, pensar que tenemos que cumplir con las reglas civiles de la ley como apedrear y matar a un hijo rebelde es un error. Pero qué interesante, ellos te dicen, no, es que esas leyes no las tenemos que cumplir. Y lo mismo pasa con los adventistas del séptimo día. Ellos cogen las leyes que ellos quieren cumplir, las que ellos creen que se pueden cumplir, pero no toda la ley. Y ustedes se encuentran en la palabra de Dios que el que quiera ser justificado por algún precepto de la ley tiene que cumplir toda la ley, viejo. Y número tres, pensar que tenemos que matar a alguien hoy porque trabaja un sábado es un error. Y eso decía la ley. La pregunta es, ¿por qué ellos no aplican eso? ¿Por qué si ellos se basan y sustentan que la justicia y la santidad y mi relación con Dios está expresada, está contenida, está condicionada al cumplimiento de la ley, ¿por qué no aplican estos mandamientos de la ley? El detalle es que los que quieren volver a la ley, y esto es una paradoja completa, solo escogen unas para cumplir, cuando lo cierto, vuelvo y se lo repito, es que quien decide ir a la ley, quien decide ir a buscar justicia y santidad bajo la ley, tiene que cumplirla toda. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Bien, quiero que vaya por favor al libro de Génesis, capítulo 17. Pongan cuidado esto, por favor. A ver, no. Vamos primero a Éxodo 31, perdónenme. Es que no puedo pasar eso por alto, es importante. Éxodo 31 del versículo 12 al 17. Pongan cuidado aquí para que ustedes puedan comprender qué es lo que sucede con este asunto. Ojo, Éxodo capítulo 31 del 12 al 17 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, subrayen eso en sus Biblias, por favor, subrayen eso en sus Biblias, por favor. Tú hablarás a los hijos de Israel. Ustedes van a encontrar que siempre que Dios quiso aplicar su ley, siempre fue claro, los hijos de Israel. La ley mosaica nunca fue establecida por Dios para una nación o con la intención de que una nación no judía o una nación aparte de Israel la cumpliera. Jamás. La ley mosaica fue dada por Dios para su pueblo. No fue dada para que un pueblo gentil o una nación gentil la cumpliera. Eso es importantísimo poderlo comprender. Tú hablarás, dice el versículo 13, a los hijos de Israel diciendo, aquí les voy a explicar algo, ojo. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Ojo, dos por uno. Vuelvo y les doy el dos por uno. Aquí ustedes refutan tanto las raíces hebreas como a los adventistas del séptimo día. Presten atención. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ojo, por favor, apliquen gramática, comprensión de lectura cuando ustedes leen la Biblia. Es una cosa muy simple, amados hermanos. Ustedes están leyendo porque es señal entre mí y vosotros. El día de reposo era señal entre quién? Entre Dios y su pueblo, no era señal entre Dios y el pueblo gentil. Ojo con eso que es importante.
porque es señal entre mí y vosotros. O sea, esto es un asunto de nosotros. Ojo, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ese por vuestras generaciones sigue hablando del mismo pueblo judío en generaciones futuras. Versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Vuelva y subraye eso, por favor. ¿Quiénes son los que tenían que guardar el día de reposo? Los hijos de Israel, no los hijos de Canaán, no los egipcios, no los colombianos, no los caleños, no los ecuatorianos, los hijos de Israel, porque era una señal entre mí y vosotros, dice el Señor en el versículo 13. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Ahí es donde se quiebra el contexto y los del movimiento de las raíces hebreas, como los adventistas del séptimo día quieren aplicarlo ahora a todo mundo, porque simplemente leen en la escritura que dice el texto, versículo y guardarán, versículo 16, pues el día de reposo, los hijos de Israel celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Ojo aquí, verso 17. Señal es para siempre, dice el texto, entre mí y los hijos de Israel. Tengan eso claro, por favor, para que nunca se vayan a dar meter los dedos a la boca. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ojo aquí, porque aquí les voy a explicar algo. Vamos a otro mandamiento que era por estatuto perpetuo, para que usted entienda cómo va a refutar ese argumento de estos dos movimientos. Génesis capítulo 17. Ya les di, ya les di el punto importante, ¿no? Primero, el guardar el sábado, los días de reposo, era una señal entre Dios y su pueblo. De modo que ahí no me lo tienen que meter a usted, hermano, absolutamente para nada, porque ni usted es Israel y usted no está bajo ese pacto. Usted y yo estamos bajo un pacto completamente distinto. Pero vamos a otro ejemplo sobre un mandamiento que se tenía que cumplir de manera perpetua y vamos a mirar en qué contexto bíblico ese mandamiento cesó. Ojo, Génesis 17, versículo 9 al 13 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Vuelve y está hablando de Abraham y de la descendencia de Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿No notan ustedes el énfasis que hace el Señor siempre entre mí y vosotros? Versículo 2. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros y vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ojo, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ojo, aquí hay un principio y hay una verdad muy interesante. Me explico. Resulta que lo que Dios dice aquí es lo siguiente. Todo hombre que no sea del linaje de Abraham, por favor presten atención a esto. ¿Qué es lo que Dios está diciendo allí? Todo hombre que no sea del linaje de Abraham podrá entrar en el pacto, pero por medio de la circuncisión. ¿Sí? O sea, si alguien judío tenía un esclavo gentil, para que el esclavo entrara en el pacto, el esclavo tenía que ser circuncidado, porque era una señal del pacto con Dios.
Entonces, el pacto no solo era para el linaje de Abraham, y esto es muy importante entenderlo, era para cualquiera que se hiciera circuncidar. Y esto es muy importante porque, ojo, esto es muy importante porque las raíces hebreas creen, ojo, que Jesús solo vino a salvar a las ovejas perdidas de Israel, que son los de la tribu de Efraín. Que esto es un tema que lo vamos a desarrollar aquí. Ojo, que es muy importante, ¿no? Tengan en cuenta que el movimiento de las raíces hebreas creen que todo hombre y mujer en el mundo entero que profesa la fe en Cristo Jesús, sin darse cuenta, tiene que hacer parte de la tribu de Efraín que está dispersa por todo el mundo. ¿Eso qué significa? Que eso significa que ellos creen que la salvación solamente es para los judíos. Ningún gentil puede ser salvo. Esa es una de las falacias que ellos creen, que esto es muy importante. Entonces, ojo aquí con esto. O sea que según ellos, nadie fuera de esa tribu que está dispersa en todo el mundo puede ser salvo. Lo voy a decir en otras palabras, que la salvación es solo para los de la casa de Israel. La pregunta ¿es eso verdad? Bien, quiero que se vaya a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Ojo porque estos son los argumentos, ¿no? Yo espero que ustedes estén tomando apuntes de los textos y de cómo vamos a usar esos textos. Ojo. Éxodo capítulo 12 del versículo 43 al 45. Vamos a leer del verso 43 al verso 45. Pero le dejo como tarea que en el versículo 38 del mismo capítulo 12 dice toda clase de gentes. Subrayelo ahí, tome apunte de eso. En el versículo 38 dice toda clase de gentes. Nosotros vamos a leer a partir del verso 43 al 45. Dice el verso 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Ojo con esto, amados hermanos, por favor. Yo sé que esto que les voy a explicar aquí no tiene que ver con este tema que estoy desarrollando, pero siento en mi corazón que sería irresponsable yo si yo sigo derecho y no les explico esto, que yo sé que les va a alumbrar ese bombillito adentro de sus cabecitas y que les va a permitir entender cosas muy importantes, como si es necesario ser bautizado para participar de la cena del Señor. Este tema no tiene nada que ver con lo que les estoy enseñando, pero hermanos, si yo toco este texto, les tengo que explicar este texto porque siento que sería irresponsabilidad mía si yo lo paso por alto. Entonces, permítanme, yo les explico esto porque ustedes van a aprender algo aquí muy interesante. Miren lo que Dios está diciéndole allí a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Pues quiero que recuerden que Pablo habló Pablo habló a la iglesia explicando que Cristo era nuestra Pascua. Ojo con eso que es muy importante. Y Dios le está diciendo aquí a Moisés, esta es la ordenanza de la Pascua. ¿Qué es lo que Dios le está ordenando a Moisés para que Moisés se lo aclare al pueblo? Nadie extraño, ningún extraño iba a comer, a participar de la Pascua. Entonces alguien puede decir, pastor, no entiendo, ya le explico. Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Cuando nosotros como iglesia participamos de uno de los dos mandamientos que el Señor le establecía a la iglesia, que es el bautismo y la Santa Cena, lo que nosotros entendemos como la Santa Cena del Señor. Cuando nosotros participamos de la cena, de lo que nosotros llamamos la Santa Cena, ¿de qué estamos participando? Espiritualmente participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Eso bajo el nuevo pacto. Pero miren que bajo el antiguo pacto Dios estableció que ningún extraño podía participar de la Pascua. Y si Cristo es la Pascua, y si Cristo es la Pascua, o sea, la Pascua era sombra de Cristo. Cuando Cristo viene, ya viene la realidad de lo que bajo el antiguo pacto era sombra. Entonces, cuando yo participo de la cena del Señor, ¿de qué estamos participando? Del cuerpo y de la sangre de Cristo, que es nuestra Pascua. Esa es la realidad
contextual hoy bajo el nuevo pacto. Pero miren qué sucedió bajo el antiguo pacto. Dios no le permitió a nadie, a ningún extraño, participar de la Pascua sin ser circuncidado. Y noten que la circuncisión espiritual en el nuevo pacto tiene mucho que ver con el bautismo. Porque cuando un hombre y una mujer se bautiza, participa de la muerte y de la resurrección de Cristo y da testimonio al mundo de su nueva vida y su nueva relación con Cristo. Eso nos da identidad, tal cual como la circuncisión le daba identidad al pueblo judío. No sé si me están entendiendo y no sé si ya la agarraron. Ahí usted encuentra un fundamento claro. Yo sé que ahí el fundamento está, no está, ¿cómo es la palabra? Está implícito, pero está claro. Ningún extraño podía participar de la Pascua, como ningún extraño debería participar de la Cena del Señor. Alguien que no se identifique con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que en nuestras congregaciones, cuando nos enseñaban que hermanos, pónganse de pie que vamos a participar de la Cena del Señor, cada uno revísese su corazón, si está en paz con el Señor, si alguien tiene algo en contra de su hermano, por favor vaya, salga de su silla y pídale perdón a su hermano para que no participe del pan indignamente. Basura, eso no tenía nada que ver con dignidad. Usted podía pararse y pedirle perdón a toda la iglesia y luego volver a su silla y aún así seguir siendo indigno. Porque la dignidad no era el conflicto que usted podía tener con su hermano, iglesia. La dignidad de la cual habla Pablo en ese contexto, en la carta a los Corintios, es que usted realmente sea parte del cuerpo de Cristo. Porque si usted no es parte del cuerpo de Cristo, si usted realmente no hace parte de la iglesia de Cristo, no es digno que usted participe del pan y de la copa. Espero me hayan entendido. Vuelvo al texto y vuelvo al tema que estamos tratando. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Entonces quiero que tengan en cuenta que para compartir de la Pascua, vuelvo y repito que es Cristo, uno debía hacerse parte del pueblo de Israel, tomar identidad con Israel. ¿Y cómo se tomaba identidad con Israel? A través de la circuncisión. El recibir el pacto de la circuncisión y participar de la Pascua son parte del mismo paquete, amados hermanos. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Espero que sí. O sea que no solamente el pueblo de Israel podía participar de la Pascua. ¿Sí están entendiendo esto? O sea que la salvación no es solamente para el pueblo de Israel. Ojo, la salvación no era solamente para el pueblo de Israel, porque un extraño al circuncidarse podía participar de la Pascua. Pero si el hombre no era del pueblo de Israel, antes de circuncidarlo, tenía que ser comprado primeramente. Esto habla claramente del precio que Jesús pagó por el hombre. No sé si me están entendiendo, amados hermanos. Me explico. Si un judío quería hacer que su esclavo, que su siervo, participara de la Pascua, tenía que circuncidarlo. Pero el judío no podía circuncidarlo sin primero comprarlo. Primero lo tenía que comprar y luego circuncidar para que el esclavo pudiese participar de la Pascua. ¿Ven? ¿Si ven cómo eso era figura? Todo eso hablaba del precio que Jesús pagó por el hombre para posteriormente circuncidarlo espiritualmente, para que pudiera acceder a la salvación por medio del arrepentimiento. O sea, la circuncisión ya no del prepucio, sino del corazón del hombre. Verso 44 y 45. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Miren esto tan maravilloso. Después que lo hubiere circuncidado, antes no. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. ¿Por qué? Porque son indignos o eran indignos en ese contexto. Esos extranjeros y jornaleros eran los que estaban de paso simplemente en medio del pueblo de Dios. Ellos no podían participar de la Pascua porque eran nómadas, estaban de paso, quizás estaban comerciando, quizás estaban vendiendo esclavos. Ellos no podían participar de la Pascua.
exactamente lo que pasa con algunas personas que llegan por primera vez a una congregación o que van y la visitan 2 veces y resulta que la primera vez que van, la iglesia de Cristo está participando de la cena del Señor. Y que para que la gente no se sientan mal, denle en el pancito, pásenle el pancito. Eso sí, déselo más pequeñito, pásenle un pedacito pequeñito. Y cojan la copa y tírele nomás media copita. Pero compártanle como para que no se sientan mal. Eso es irresponsabilidad delante de Dios. Entonces, habiendo explicado esto, vuelvo al punto. Tanto el guardar el sábado como la circuncisión eran un pacto perpetuo. Ojo, ojo que aquí voy terminando por hoy. Tanto el guardar el sábado como la circuncisión era un pacto perpetuo. ¿Cómo entender esto? Ojo, ¿cómo es que tenemos que entender esto? Claro, se tenían que cumplir como pacto perpetuo, aún hasta hoy hay que cumplirlo. ¿Están entendiendo? Eso, tanto la Pascua, vuelvo y se lo repito suavecito para que me entienda, tanto la Pascua como la circuncisión, como dice el texto, era por pacto perpetuo. Si ustedes me están siguiendo lo que yo les estoy explicando aquí, ya entendieron que en ese pacto no solamente entraban judíos, sino que entraban. Ojo, en ese pacto no solamente entraban judíos, sino que entraban gentiles. Entonces, tanto la Pascua como la circuncisión eran por estatuto perpetuo. Aún hasta hoy hay que cumplirlo. No sé si me están entendiendo. ¿Tiene entonces razón las raíces hebreas? No. Me explico. Analicemos algo. ¿De qué estatuto perpetuo hablaba Jehová en ese contexto? Del principio. El principio era estatuto perfecto. Pastor, no entiendo. Hermano, el principio era estatuto perpetuo. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue la forma. La forma cambió. Me explico. Bajo el nuevo pacto, Jesús es mi descanso. ¿Sí están entendiendo cómo se sigue cumpliendo de manera perpetua? O sea, Dios estableció perpetuamente que su pueblo cumpliera con guardar el día de reposo. Eso por pacto perfecto. ¿El principio cambió? No, cambió fue la forma. Bajo el nuevo pacto, Jesús es nuestro Shabbat, porque el día de descanso, el día de reposo, el Shabbat, bajo el antiguo pacto, era sombra de Cristo. Ahora ya yo tengo en mí la imagen de esa sombra que es Cristo. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo, hermano? Bajo el nuevo pacto en el cual estamos nosotros, Jesús es nuestro descanso, es mi descanso. Bajo el nuevo pacto, yo todavía participo de la Pascua, ya no como fiesta judía, sino como el mandamiento de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, que es lo que nosotros entendemos como la Santa Cena. El principio se mantuvo, pero la forma cambió. Con respecto al día de reposo, ya no es un día, ahora el día de reposo es alguien. Si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, a usted le va a dar relevancia a la carta a los hebreos. Recuerde que la carta a los hebreos, el escritor a los hebreos, que posiblemente fue el apóstol Pablo, el escritor a los hebreos le escribe a hebreos judíos que se habían cristianizado. ¿Cuál es el énfasis de esa carta? Los judíos tenían un problema. A ellos les costaba creer en el sacerdocio de Cristo. Les costaba creer en el sacerdocio de Cristo. Hebreos capítulo 4 del versículo 1 al 10 dice el escritor, Hebreos 4 del 1 al 10 escribe y les dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ojo, el escritor a los hebreos, ojo, el escritor a los hebreos no está hablando de un día, está hablando de alguien. Vuelvo y lo leo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, está hablando de Cristo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ojo, los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, le dice el escritor a los hebreos, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La clave para entender, hermanos, cómo Jesús es nuestro descanso sabático es entender lo que significa el sábado. Me explico y voy terminando. La palabra hebrea Shabbat fue la palabra para descanso en el Antiguo Testamento utilizada por primera vez con respecto a Dios, descansando. Es la palabra Shabbat. ¿Descansando de qué? De la creación en el séptimo día. El sábado se convertiría más tarde en parte de la ley mosaica, día en el que el pueblo judío no debía hacer absolutamente nada. Resulta que en el Nuevo Testamento Jesús se declaró a sí mismo el Señor del sábado. Mateo 12:8. Jesús mismo se comparó con Dios el Padre, convirtiéndose en Dios en forma humana. Él declaró, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Sí entienden lo que Jesús dijo ahí? El sábado se hizo para el hombre, hablando de él mismo, y no el hombre para el sábado. Pastor, no entiendo que eso qué quiere decir. Eso quiere decir que el sábado fue para darle descanso al hombre. El hombre no fue para darle descanso al sábado. Eso es lo que equivale, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso habla perfectamente de nuestra relación con Cristo. ¿Sí? Entonces, Jesús sirve como nuestro descanso sabático. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él es el que provee la libertad de vivir bajo las obras de la ley, porque eso era lo que traía cansancio. Ojo, ¿a qué cansancio se refirió el Señor? Al cansancio de pretender hacer obras para alcanzar justificación. Nadie alcanzaba la justificación por medio de las obras. Se cansaban intentando hacer obras para alcanzar justificación. En cambio, el sacrificio del Maestro fue el que pagó el precio por nuestra justificación, por nuestra santidad, por nuestra identidad, por nuestra liberación. Y termino con Mateo 11:28 para que usted ahora sí le dé relevancia a las palabras de Jesús a los judíos en Mateo 11:28. Y termino por hoy, continuamos el próximo lunes si el Señor no ha venido a recogernos todavía porque está muy cerca. Mateo capítulo 11, versículo 28. Ahora usted va a entender por qué Jesús dijo esto. Venid a mí, ¿a quién le dijo? A los judíos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús no estaba haciendo referencia a los que estaban levantando papa, a los que habían recogido maíz, a los que habían levantado trigo. No, no, él no estaba hablando del trabajo humano para ganarse la papa. No, él está haciendo referencia al trabajo y a la carga que ellos intentaban hacer por medio de la ley mosaica para alcanzar justificación. Entonces Jesús les dice, tranquilos, ya llegué yo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar de todo el trabajo que ustedes han intentado hacer para alcanzar justificación. Entonces queda claro aquí que el Shabbat era sombra, era figura de Cristo.
El principio es perpetuo, claro, pero la forma cambió. El día como tal era la sombra. ¿La sombra de quién? La sombra de la persona de Cristo. Lo mismo pasa con la circuncisión, pero ese tema ya lo desarrollamos el próximo lunes, si Dios me presta la vida, amados hermanos. Si alcanzaste a aprender algo en esta enseñanza, amado hermano, que yo espero que hayas alcanzado a aprender algo, te invito a que compartas este video con algún hermano en la fe que tengas. Si crees que esto vale la pena escucharlo, compartilo, nos ayuda muchísimo. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, activa ahí la campanita de notificaciones, déjeme un me gusta ahí y nos vemos el próximo lunes si Dios nos presta la vida. Paz y gracia para todos.